Alberto Aguilera Valadez. ¿A quién le sonará ese nombre? Alberto Aguilera Valadez. Es posible que a muchas personas no les suene, a otras quizás sí. Alberto Aguilera Valadez, probablemente no a los jóvenes les va a sonar ese nombre, pero ¿qué tal si les digo Juan Gabriel? Juanga, como en algunos lugares se conoció. El que le llamaron el Divo de Juárez, le llamaron a Juan Gabriel, el Divo de Juárez. Este hombre interpretó varias canciones que las personas que tenemos cierta edad regularmente o escuchamos o tarareamos o pensamos, en algún momento nos topamos con una canción de él. Y hay una canción muy famosa que me gustaría tomarle el día de hoy. Yo voy a decir una frase y los que la conozcan dicen lo siguiente, a ver si se acuerdan de esa frase. Pero voy a hacer mis dotes de cantante, que no tengo dotes de cantante. Está claro que no tengo dotes de cantante, pero voy a hacer mi mayor esfuerzo. A ver si ustedes se acuerdan de la siguiente parte de esa canción. Pero esa parte decía: te pareces tanto a mí. ¿Quién no? ¿Por ahí va? ¿Quién no puedes engañarme? Aquí que se ve que no había muchos fans de Juan Gabriel, pero sí, esa era una frase muy interesante que decía esa canción. Tiene una frase muy fuerte porque nos habla de una conexión entre unas personas que existían, que había una gran semejanza, que era imposible no notar esa similitud que había entre esas dos personas de esa canción. Pero hoy quiero llevar esa idea a algo un poco más profundo. Quiero que pienses en esto. Piensa en esto. ¿Te pareces a Dios? Tú te pareces a Dios, te pareces a Dios, yo me parezco a Dios. Y así lo dice en Génesis 1:26. En Génesis 1:26 dice: hagamos al ser humano a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Dios nos creó como un reflejo suyo, no solo en la parte creativa, sino en la capacidad, sino también en algo fundamental, que es lo que vamos a hablar el día de hoy, que es la generosidad. Dios nos creó generosos. Dios es generoso, y como somos parecidos a Él, somos a imagen de Él, también nosotros hemos de ser generosos. Hoy vamos a explorar cómo esa semejanza divina que nos lleva a esa generosidad que Dios implantó en nosotros nos permite vivir una vida, cuando la entendemos, una vida completamente diferente a la que a veces caminamos, y sencillamente por eso, porque no conocemos. Pero entonces el título no es "te parece tanto a mí", aunque me estaba tentado a hacerlo como título, sino es "a su imagen y semejanza". Pero capaz que lo ponemos "te parece tanto a mí" / a imagen y semejanza. Y empecemos leyendo Génesis. Vamos a leer Génesis capítulo 1 completo. Para los que toman nota o quieran tomar nota allá en internet o aquí en casa, tomen nota de esto, porque vamos a leer mucha Biblia hoy. Así debería ser, pero va a ser mucha Biblia el día de hoy. Atentos, traten de que nada les distraiga, traten de mantenerse concentrados en lo que vamos a leer. Génesis capítulo 1 y capítulo 2, los primeros 4 versículos, pero todo, porque es necesario que entendamos esto para entender la generosidad de Dios. Dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: en el principio Dios creó los cielos y la tierra no tenía forma y estaba vacía. Las tinieblas cubrían el abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Y dijo Dios: que haya la luz, y la luz llegó a existir. Dios consideró que la luz era buena y la separó de las tinieblas. A la luz la llamó día y a las tinieblas noche. Vino la noche y llegó la mañana. Ese fue el primer día. ¿Qué día fue ese? El primer día. Y dijo Dios: que haya una expansión en medio de las aguas que las separe. Y así sucedió. Dios hizo la expansión que separó las aguas que estaban debajo de las aguas que están arriba. A esta expansión Dios la llamó cielo. Vino la noche y llegó la mañana. Ese fue el segundo día. Y dijo Dios: que
que las aguas debajo del cielo se reúnan en un solo lugar y aparezca lo seco. Y así sucedió. A lo seco Dios lo llamó tierra y al conjunto de aguas lo llamó mares. Y Dios consideró que esto era bueno. Luego dijo Dios, que haya vegetación sobre la tierra, que ésta produzca hierbas que den semilla y árboles que den fruto con semilla, todo según su especie. Y así sucedió. Fíjense que cada vez que él dice algo, así sucede. Comenzó a brotar la vegetación, hierbas que daban semillas y árboles que dan fruto con semillas, todo según su especie. Y Dios consideró que esto era bueno. Vino la noche, llegó la mañana y ese fue el tercer día. Y dijo Dios, que haya luces en la expansión del cielo, que separen el día de la noche, que sirvan como señales de las estaciones, de los días y de los años, y que brillen en la expansión del cielo para iluminar la tierra. Y sucedió así. Dios hizo los dos grandes astros, el astro mayor para gobernar el día, el astro menor para gobernar la noche. También hizo las estrellas. Dios colocó en la expansión del cielo los astros para alumbrar la tierra. Los hizo para gobernar el día y la noche y para separar la luz de las tinieblas. Y Dios consideró que esto era bueno. Vino la noche y llegó la mañana, ese fue el cuarto día. Y dijo Dios, que las aguas se llenen de seres vivientes y que vuelen las aves sobre toda la tierra a lo largo de la expansión del cielo. Y creó Dios los grandes animales marinos, todos los seres vivientes que se mueven y llenan las aguas. También creó todas las aves según su especie. Y Dios consideró que esto era bueno. Y los bendijo con estas palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen las aguas y los mares, que las aves se multipliquen sobre la tierra. Vino la noche y llegó la mañana, ese fue el quinto día. Y Dios dijo, que produzca la tierra seres vivientes, animales domésticos, animales salvajes y reptiles según su especie. Y sucedió así. Dios hizo los animales domésticos, los animales salvajes y todos los animales que se arrastran por el suelo según su especie. Y Dios consideró que esto era bueno. Luego dijo Dios, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza. Como dijo, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, que tenga dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes y sobre todos los animales que se arrastran por el suelo. Y Dios creó al ser humano a su imagen. Lo creó a imagen de Dios. Hombre y mujer los creó. Dios los bendijo con estas palabras, a ti y a mí. Dios los bendijo con estas palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla. Dominen a los peces del mar y a las aves del cielo y a todos los animales que se arrastran por el suelo. También dijo, yo les doy, miren esto hermoso, aquí empezamos, ya hemos empezado, pero escuchen esto. También les dijo, yo les doy de la tierra todas las plantas que producen semilla y todos los árboles que dan fruto con semilla. Todo les servirá de alimento, y doy la hierba verde como alimento a todas las fieras de la tierra y todas las aves del cielo y a todos los seres vivientes que se arrastran por la tierra. Y así sucedió. Dios miró que todo lo que había hecho y consideró que todo era muy, muy bueno. Vino la noche y llegó la mañana, ese fue el sexto día. Capítulo 2 dice, así quedaron terminados los cielos y la tierra y todo lo que hay en ellos. Al llegar el séptimo día, Dios descansó porque había terminado toda la obra que había emprendido. Dios bendijo el séptimo día y lo santificó porque en ese día descansó de toda su obra creadora. Esta es la historia de la creación de los cielos y la tierra. Dios, el Señor, hizo los cielos, la tierra y los cielos. Ahora, después de leer capítulo 1 y parte del capítulo 2, ¿qué podemos observar en esta lectura? ¿Qué podemos observar de esta lectura? Podemos ver a un Dios creador, podemos ver a un Dios desmedido,
un Dios abundante, un Dios generoso, un Dios sin límite, un Dios que no tuvo como que ya hasta aquí. No dijo hasta aquí, no. Imagínense lo que son la expansión de los cielos. La Biblia dice que Dios llama por su nombre a cada una de las estrellas, llama por su nombre. Imagínense la expansión de los cielos como es. Y Dios hizo todas las cosas para nosotros. Vemos un Dios completamente sin límite. Ahora, si ese es Dios, y en el versículo 26 dice, hagamos al ser humano conforme a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza, entonces ahí, ¿qué podemos deducir ante esa declaración? Podemos pensar o decir o deducir que esa debería ser nuestra esencia, el ser generosos, el de ser dadivosos, el ser desmedidos en la entrega, el ser dadores de lo que Dios nos ha dado. Y de hecho lo es, solo que a veces el pecado, de alguna manera, apropiándose de las cosas que Dios nos ha regalado y teniendo dominio sobre nosotros, nos aparta nuestro corazón de las cosas de Dios y a veces es donde entonces no logramos entender el por qué estamos en la tierra, para qué estamos en la tierra y cómo tenemos que disfrutar las cosas que Dios nos da en esta tierra. Miren, si un papá no vive con sus hijos, tiene cosas de su esencia que están en sus hijos. Mis hijos tienen cosas que son mías y de mami, pero que están en ellos esencialmente a nivel de, a veces como de carácter, a veces de la mirada, o los ojos, o las orejas, o la tez. Muchas cosas se parecen nuestros hijos a los padres, ¿verdad? Pero no todas, si el papá no vive con ellos, no todas las cosas del padre va a poder disfrutar o poder tener el hijo. Porque para que el hijo pueda parecerse más al padre, necesita estar con el padre. Si el hijo no está con el padre, puede que se parezcan los ojos. Ah, mira, tiene los ojos de papá, pero la conducta quizás no sea de papá. Puede, mira, tiene la altura de papá, pero el pensamiento o las maneras como habla no es de papá. Eso que nos dice que nosotros necesitamos igualmente como padres que somos, o las personas que vamos a ser padres en el futuro, tener conciencia de que no solamente son las cosas buenas, sino las cosas malas también, y tenemos una responsabilidad ante eso. Entonces Dios, aún habiéndonos dado la tierra, toda la tierra, no se quedó allí, sino que ante nuestro pecado y nuestra separación de Él, envió aún más a su Hijo Jesucristo para salvarnos del pecado y para darnos vida eterna. Si yo hubiese sido Dios, gracias a Dios que no soy Dios, y ustedes deberían darle gracias que no soy Dios, porque si yo hubiese dicho yo hubiese sido Dios, digo, ya les di mucho, metieron la pata, chao. ¿Me explico? Yo no tendría la paciencia, el amor tan desmedido que Dios tiene para que aún con todo lo que nos dio nosotros cometer errores, es decir, ¿sabes qué? Por amor a mí mismo voy a reconciliarlos conmigo, voy a enviar a mi Hijo Jesucristo. Él no le bastó esa abundancia para no se quedó allí, sino que dio a su Hijo Jesucristo. Entonces, vemos a un Dios bondadoso, generoso, y nos podemos preguntar algo interesante. Ante la bondad, ante la generosidad, ante todo esto, ¿por qué damos? ¿O por qué no damos? ¿O por qué ayudamos? ¿O por qué no ayudamos? ¿O por qué ofrendamos? ¿O por qué no ofrendamos? ¿O por qué diezmamos? ¿O por qué no diezmamos? Podemos hacernos muchas preguntas y para responder esas preguntas que pueden ser muy válidas, vamos a empezar a estudiar por qué no deberíamos hacerlo. O sea, por qué no deberíamos ofrendar o por qué no deberíamos hacerlo. Ya me voy a explicar. Nosotros no lo hacemos porque Dios sea pobre. O sea, nosotros cuando damos nuestras ofrendas, nuestros diezmos o nuestro tiempo, bien sea a las personas y ayudamos a otras personas, no lo hacemos para ayudar a Dios porque Dios no pueda atenderle a esas personas, porque Dios no pueda llegar a esas personas. No hacemos porque Dios sea pobre, no, porque la Biblia, por lo menos a nivel de riqueza, en Ageo 2:8 dice: mía es la plata, mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Y en el Salmo 24:1 dice: del Señor es la tierra y todo cuanto hay en ella, el mundo y los que en él habitan.
O sea, no hay absolutamente nada que no sea de Dios. O sea, no podemos dar para ayudar a Dios, porque no podemos ayudar a Dios, no tenemos capacidad de ayudar a Dios. No lo hacemos para ganar bendición. No lo hacemos por una promesa de que, bueno, Dios, si tú haces esto, yo hago aquello, como tratar a Dios como un negocio, como si fuese un negocio. Bueno, Señor, si tú haces esto, yo te prometo que yo voy a estar empezando a hacer esto, porque como que si Dios diría, ustedes saben que cuando hay un secuestro, cuando hay algo a nivel de secuestro, aparece un personaje que se llama el negociador. El negociador empieza a conversar con los secuestradores, a ver cómo, que te doy una pizza, dame más tiempo, cortarle la luz, no, dame la luz, no, dame un carro para un helicóptero. Han visto las películas, ¿verdad? Y dame un helicóptero, no. Eso es donde existe dos partes que necesitan negociar para llegar a un acuerdo que les convenga a ambos. En Dios, ¿qué podemos darle nosotros si aún nuestra respiración le pertenece a Él? Nuestro bolsillo le pertenece a Él, nuestra familia le pertenece a Él, nuestros hijos le pertenecen a Él, toda nuestra familia. Entonces no hay un parámetro en que nosotros podamos negociar siquiera algo que con el Señor. En Santiago 1:17 dice: toda buena dádiva y toda perfecta bendición desciende de lo alto, donde está el Padre que creó las lumbreras celestes y quien no cambia ni se mueve como las sombras. Es decir, no vamos a poder nosotros renegociar ahorita. No es como cuando uno compra un apartamento y después dice, bueno, vamos a renegociar, vamos a refinanciar, a ver qué otra cosa me pueden dar ahora con este paso del tiempo. No hay renegociación con Dios. Dios ya dio la bendición, ya la emitió su palabra, ya dijo y se creó todo lo que ha dicho. Entonces, esto nos dice claramente que nosotros no somos dueños de nada, de absolutamente nada. Y esto llévenselo en su cabecita. No somos dueños de nada, pero somos mayordomos de todo. No somos dueños de nada, pero somos mayordomos de todo. Y es algo que debemos asumir e intentar pensar en nuestro día a día acerca de lo que nos corresponde a nosotros solamente es administrar aquellas cosas que tenemos, empezando por nuestra vida misma. También la Biblia nos habla y nos dice en Efesios 1:3, bendito sea el Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual. Así que no hay forma que podamos escapar de o creer, renegociar o negociar con Dios. No es posible. Y alguno puede estar pensando, por supuesto, puede hacerse una pregunta de decir, bueno, pero es que yo quisiera que la bendición o las promesas de Dios se den ahora, porque a veces la bendición o las promesas de Dios no están en el momento que nosotros las queremos. A veces no aparecen las bendiciones o las promesas de Dios en los momentos en que las deseamos o en los momentos en que siquiera la necesitamos. A veces decimos, uy, Señor, pero es que yo necesito eso ya, ahorita es que me siento ahogado, ahorita es que estoy apretado, Señor, ahorita. Pero Dios nos ha dado una promesa y debemos descansar de que esa promesa ha de ser. Si nosotros nos podemos a pensar, por ejemplo, el rey David, de jovencito, vino el profeta y le vertió aceite y lo proclamó rey. Pero no fue rey al mismo momento. Pasaron tiempo, años, para que la promesa de ser rey llegara a cumplirse en la vida de David. Pasó tiempo, pasó proceso, tuvo que pelear, tuvo que huir, tuvo que hacerse incluso casi que socio de enemigos para poder subsistir y para poder permanecer hasta que Dios cumplió la promesa y lo estableció como rey. Pero también podemos hablar de José. No sé si recuerdan el caso de José. José también de joven tuvo una revelación de Dios por parte del sueño, pero dicen los estudiosos que aproximadamente 13 años pasaron desde que él fue vendido hasta que llegó a ser el segundo en Egipto. Entonces uno puede decir, wow, es verdad. O sea, uno lee la Biblia y pasa rápido, pero
hubo un gran proceso, pero lo que es importante es que la bendición, la promesa de Dios para cada uno de ellos se cumplió, así como la promesa que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros ha de cumplirse, porque si Dios la dijo, Dios la va a cumplir. Ahora vamos a estudiar por qué sí deberíamos hacerlo, porque sí deberíamos ser, porque deberíamos dar tiempo, porque deberíamos dar palabras a las personas, ayudar, porque deberíamos ofrendar, porque deberíamos diezmar. Ahora sí vamos a ver por qué sí deberíamos hacerlo. O por qué lo hacemos, quienes lo hacemos. Lo hacemos porque cuando lo hacemos, somos un reflejo de Dios. Ahorita leímos todo lo que hizo Dios. Y por eso Dios nos dice en 2 Corintios 9:7, dice así: Cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Fíjense que dice que ama al que da con alegría, y algunas versiones dicen Dios ama al dador alegre. Y una de las razones por las cuales Dios nos ama al dador alegre es porque cuando nosotros nos parecemos a Él en generosidad, nos parecemos a Él. Cuando nosotros damos, nos parecemos a Él, porque su corazón es de dar. Entonces, qué lindo es cuando uno como papá le dicen en sus buenas cosas, las cosas que a nosotros nos alegra como físicamente o de carácter, y alguien dice, oye, mira, tu hija es súper disciplinada como tú. Uno como que se le hincha el pecho, así como que uno se siente orgulloso, se siente bien. ¿Por qué? Porque sencillamente se está viendo reflejado en ello. Y eso Dios lo ve en nosotros cada vez que nosotros damos, cada vez que nosotros podemos desprendernos y dar de lo que Dios evidentemente nos ha dado. Lo hacemos también porque sabemos que en los cielos está nuestro tesoro. Lo hacemos porque también sabemos que en los cielos está nuestro tesoro. En Mateo 6:21 dice, porque donde está tu tesoro, allá estará también tu corazón. Donde está nuestro tesoro, entonces nosotros entendemos que si tu corazón ha sido transformado, si mi corazón ha sido transformado, nosotros vamos a conseguir las maneras, las formas de aún en medio de nuestras circunstancias, nosotros podemos dar. Quizás no estamos en el momento de dar dinero, pero tú puedes dar tiempo. Quizás no estás en el momento de dar tiempo, pero puedes dar una oración, una palabra de ánimo, puedes dar algo, pero tú tienes capacidades y dones que Dios te ha dado para poder dar, para predicar la palabra, para mostrar el amor en la tierra y para, por supuesto, llevar el mensaje del Señor a todas partes. Ahora, vamos a ver qué dice Dios mismo acerca del dar. Incluso del dar, y no solamente la parte física o la parte emocional, que es importante, sino incluso la parte física, económica también. ¿Qué dice Mateo 6:2? En Mateo 6:2 el Señor nos habla de algo muy interesante. Dice, por eso, cuando des a los necesitados, fíjense lo que dice, a los necesitados tú le puedes dar dinero, le puedes dar un mercado, le puedes dar tiempo, le puedes dar una oración, le puedes conducir a que conozca a Jesucristo, que es lo más grande que puedes hacer. Pero dice, por eso, cuando des a los necesitados, no lo anuncies a son de trompeta como lo hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para que la gente les rinda homenaje. Les aseguro que ellos ya han recibido toda su recompensa. Pero fíjense que lo primero que dice es que cuando des. No dice cuando a ti se te ocurra. No dice cuando tú creas. No dice si sientes dar. Fuese diferente la frase. No sé si me hago entender. Fuese completamente diferente la frase si dijera si sientes dar, o cuando sientas dar, o cuando quieras dar, o cuando sospeche que debes de dar. Dice, por eso cuando des. O sea, Él establece y Él asume que nosotros, como hijos de Dios, tenemos que dar. Estamos llamados a dar. Entonces, dice también en Marcos 12:41, vemos la historia, esta otra parte hablando de Jesús, donde Jesús se sentó
enfrente de las ofrendas del templo. Hace un tiempo atrás mis hijos y yo hicimos un devocional respecto de eso, no sé si recuerdan, pero en Marcos 12:41 dice así: estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda. ¿Dónde se sentó? Delante del arca de la ofrenda. Miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca. No estamos hablando de oración, no estamos hablando de bendiciones, de ánimo. Estamos hablando literalmente de que él se sentó frente al arca del dinero, donde las personas echaban el dinero en el arca. Y dice: y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, le dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta, de su pobreza, echó todo lo que tenía, todo su sustento. Y miren que ni siquiera sabemos qué pasó con esa señora. No sabemos si dio ese dinero y se fue y ya murió de hambre. No sabemos. Pero sabemos que había una promesa sobre ella y seguramente esa mujer hoy día estará disfrutando de las promesas que Dios le dio, porque era una mujer fiel ante Dios. Y si hablamos literalmente del diezmo, que se trata de devolver el 10% de todas nuestras cosas, de todo lo que tenemos a Dios, y que por supuesto a veces ha sido criticado, ha sido mal visto. Incluso hay personas que dicen que eso era para el Antiguo Testamento, que en el Nuevo Testamento no se habla del diezmo. Sí se habla del diezmo. Y en Mateo 23:23, literalmente Mateo 23:23 dice así. Esto es Jesús hablando. Esto no es otra persona sino Jesús diciendo. Dice: hay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas, que pagan el diezmo de la menta, del anís, del comino, y han descuidado los preceptos más importantes de la ley: la justicia, la misericordia y la fidelidad. Estas cosas debían haber hecho sin descuidar las otras. Es decir, que si fuese al revés, si tú estás pendiente de la justicia, la misericordia y la fidelidad, el Señor entonces te diría: ay de ti que estás con la justicia, la misericordia y la fidelidad, pero te has olvidado de dar tu diezmo de la mente, del anís, del... Hace 11 años, cuando llegamos aquí a los Estados Unidos, pasó algo en mi mente y luego al tiempo Dios me pudo liberar de ese pensamiento que me tuvo como, digamos, paralizada por algún tiempo. Al llegar aquí a los Estados Unidos y ver tanta abundancia, y ya no estar en el lugar donde estaba en Venezuela, sino que estar en un momento diferente, porque todos tenemos temporadas. Hay momentos de abundancia, hay momentos de menos recursos. Todos vamos a vivir momentos de abundancia y momentos de escasez. ¿Sí lo entendemos? Definitivamente, todos los seres humanos vamos a vivir temporadas, pero lo importante es que el Señor está presente en medio de las temporadas. Pero esa temporada, sea de vacas flacas o vacas gordas, no define quién tú eres ni quién soy yo. Es posible que esa temporada esté queriendo definirte y decir: no tienes para dar, yo tengo menos, y que eso empiece a hablarte de tu identidad y te empiezas a poner chiquitico. Y el llegar aquí, mientras que nos ajustábamos y empezábamos a consolidarnos, a establecernos, hubo algo que no sé en qué momento lo pensé o lo albergué en mi corazón, que era como que yo tenía menos. Y al tener menos, la naturaleza de pecado dice: no puedo dar, porque si tengo menos, entonces ¿cómo voy a estar dando? Sí, me voy a quedar desprovisto. No estoy hablando de extremos, pero estoy hablando del corazón. Y entonces, sin yo pensarlo mucho, yo me estaba movilizando con ese pensamiento. Y hubo un día, no sé cuánto tiempo pasó, que fue como que Dios me despertó y me dijo: tú sí tienes para dar. Y digamos que el momento en el que yo estaba viviendo no era tan diferente al otro momento cuando dije: no tengo casi. Pero ¿qué te quiero decir aquí? Hubo un cambio en mi manera de pensar. Dije: sí, yo tengo para dar. Cuando tú dices yo tengo para dar, algo sucede en tu corazón,
algo sucede en lo que proyectas, algo sucede en tu alcance, algo sucede en tu acción, Y solamente pensar, tengo tiempo para dar, tengo palabras para compartir, tengo este sándwich para dar. O sea, piensa en todo lo que tú puedes dar. Quizás tus estándares de dar están muy altos, pero mira lo que Carlos nos compartía acerca de la viuda. La viuda dio de lo que tenía, y para Dios eso es mucho. Es posible que te estés encontrando en momentos con oportunidades de dar y te esté dando pena y le estés diciendo, perdona porque fue poquito lo que te traje, o perdona a Dios porque esto es un poquito, me da pena, o traje este poquitico. No, Dios conoce tu corazón, Dios conoce tu vida, y aun cuando humanamente alguien pueda calificarlo como poco, cuando Dios lo ve, Dios sabe lo mucho que eso representa para Él. Así que en este momento, Señor, nosotros nos unimos en oración para que, amado Dios, tú puedas examinar el corazón de nosotros, de los que estamos aquí y de los que ven esta enseñanza. Dios, por favor, examina nuestro corazón. Es posible que nos estemos sintiendo que tenemos menos o que no tenemos para dar. Pero yo te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que nosotros no vinculemos una temporada con nuestra identidad de hijos, Señor. Yo quiero pedirte en este instante que tú hagas algo profundo en nuestros corazones, que sepamos que somos hijos del Padre Celestial, que fuimos hechos a imagen y semejanza tuya, que nos parecemos a ti, y que de toda la riqueza que has depositado en nosotros podemos ser completamente generosos con lo que has puesto dentro de nosotros. Y además, gracias, porque hoy, Señor, reconocemos que no somos dueños, sino mayordomos, y de lo que nos has dado en cualquier temporada de la vida lo vamos a administrar de la mejor manera. Vamos a ser buenos mayordomos. Gracias, Señor, te bendecimos, te honramos, te reconocemos, Señor, y con alegría y con gozo, Señor, queremos dar. Gracias porque tu palabra dice que más bienaventurado es dar que recibir, y nosotros queremos disfrutar, Señor, de esa alegría y de esa felicidad, Señor. Gracias, te bendecimos a todas las personas, Señor, que en el futuro podrán escuchar esta enseñanza. Te rogamos que sea el poder de tu Espíritu hablando a cada corazón, Señor. Que esto no sea una palabra mal interpretada, sino que en el poder del Espíritu, Señor, pueda hacer algo profundo en los corazones, Señor. Yo te pido que todos los que estamos aquí presentes y los que nos ven, Señor, online, podamos parecernos más a nuestro Padre Celestial, ser espléndidos, ser generosos. Padre, gracias, Señor, te amamos, te bendecimos y te honramos, Señor. Dios, aprovecha la oportunidad para orar por tu iglesia, Señor, por las personas que están emprendiendo, por los que están estudiando, por los que están trabajando, por los que están ahorrando, por los que están pagando. Dios, quiero rogarte que traigas una bendición especial para tus hijos, Señor. Que abras puertas, abras las ventanas de los cielos, Señor, de provisión, de oportunidades, Señor. Padre, gracias, porque solamente podemos confiar en ti, Señor. Te bendecimos, te honramos, Señor. Oramos por milagros, Señor, a favor de tus hijos, Señor. Y permítenos descubrir el tesoro que has colocado en cada uno de nosotros y que podamos ser generosos, Señor, para compartir. Te honramos y te exaltamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.